que el espíritu o los espíritus que estaban en esta casa, en esta propiedad, estaban entrando al cuerpo de Araceli. Con la energía que estaba sintiendo Araceli, ellos de alguna manera parecía que estaban manifestándose. A las personas que tenemos el don o que tenemos algún vórtice de energía abierto, podemos hacer esto de retarlos, de cucarlos para que se manifiesten. Realmente quieren llamar nada más tu atención, quieren de alguna manera manifestar que ahí están en este lugar. La Casa Aranberri es sin duda el lugar donde ocurrió el crimen más atroz y famoso de Monterrey, pues en 1933, Florinda y Antonia Montemayor fueron despojadas de la vida por 4 personas, entre ellos 2 familiares, los cuales querían robarles un dinero que habían recibido en monedas de plata tras la venta de un terreno. Tras el abandono del lugar y después de la última investigación junto a Laura Rivas, realizada hace más de una década, decidimos regresar a este lugar para comprobar si los espíritus de esta familia aún habitan en su interior. Bueno, la primera vez que fui a este espacio, que fue hace muchísimos años, que fui acompañado de Laura Rivas, que fue una experiencia impresionante, no estaba también adecuado este espacio. Es decir que recuerdo que era mucha maleza por todas partes, incluso era difícil avanzar por algunas zonas, no pudimos llegar hasta el fondo, según yo recuerdo, de la propiedad, porque había partes donde ya no nos dejaba ir más allá la maleza, pero por supuesto que hubo muchas manifestaciones paranormales. Claro que fue un momento pues muy estresante para todos los que estábamos ahí, y por eso en el momento en que yo regresé después de tantos años a este espacio, yo dije, es que lo primero que pienso en Casa Aranberri es aquel recuerdo de aquella exploración con Laura Rivas. Entonces por eso dije, ¿por qué no hacerle como una especie de pequeño homenaje el haber regresado a este lugar? Y bueno, pues las manifestaciones también se vieron muy fuertes. Era muy interesante que por más que habíamos estudiado la casa, estudiado la historia y lo que había ocurrido, seguían saliendo datos muy interesantes. Incluso antes de haber entrado a grabar, justo nos dieron todavía más datos de lo que se decía y de las cosas que había en esta casa. Qué momento tan nostálgico, qué momento tan, de verdad, de emociones encontradas están en mi cabeza, ya que claramente recuerdo hace 10 años que mi querida hermana Laura fue a este lugar. No tuve la oportunidad de acompañarla, pero fue de la mano de su equipo en ese momento y de Alberto. Sí, estoy un poquito como en shock porque es muy emocional esta situación. El recordar que mi hermana era una gran médium, era una gran vidente, y el estar en una casa que guarda tanta tristeza, de uno de los casos más trágicos y lamentables de Monterrey, en donde 2 personas perdieron trágicamente la vida, 2 inocentes que estaban durmiendo, que no se esperaban ser atacadas a manos de sus propios familiares, pudieran perder de esa manera la vida. Entonces, las casas tienen como este tipo de fecha de caducidad, y cuando viven abandonadas, cuando están así, guardan este tipo de energías, este tipo de tristezas, este tipo de tragedias, se van cargando y se vuelven ya unas casas, con todo el respeto, malditas. Y aunque vayan a hacer algún tipo de liberación o algún tipo de limpia, si siguen abandonadas, sigue incurriendo en lo mismo y en lo mismo, en albergar ahí el dolor, los fantasmas y, ¿por qué no, los demonios? Además de esta casa de estar marcada por la tragedia, pues ahorita puedo visualizar que ya está abierta al público. Hay otro tipo de energías que está acechando el lugar y que de alguna manera son custodios de la oscuridad que no permiten que este lugar desmonte. Bien, cuando nosotros estábamos en esta zona, dentro ya de la Casa Aranberri, creo que fue como gradualmente avanzando todo. Aparte, con todas las cosas que tienen en este lugar tan antiguas, que varias de ellas pertenecieron también a esta propiedad, a esta finca, bueno, yo creo que con la energía que estaba sintiendo Araceli, ellos de alguna manera parecía que estaban manifestándose porque querían ser vistos o por algún motivo. Lo cierto es que fue impactante ver cómo todo empezaba a reaccionar
con el hecho de que Araceli empezaba a hacer sus cosas, ¿no? Entonces, pues yo imagino que tanto tú como yo, o también Tony, se quedó impresionado de todo lo que estábamos viviendo en ese momento, al grado que no podíamos creer lo que estábamos presenciando. De repente, en cada silencio que aturdía, llegaba una brisa así fría, y es donde te entra la duda. ¿Realmente será un espíritu que está cerca de uno? ¿O qué es lo que pasa? Porque justo era este movimiento que te erizaba la piel. Qué lamentable situación que esta casa obviamente sigue con esta energía de tristeza, de decepción, porque estas almas no han podido trascender. A pesar de que se les ha puesto en multitud de ocasiones una luz que ilumina su camino para que ellas sigan ahí, ellas siguen con esta duda o esta confusión de por qué no estoy ya, por qué no pude seguir mi camino, y se quedan atrapados en este plano espiritual, al grado que se vuelven fantasmas chocarreros que difícilmente pueden descansar, y más de la manera tan trágica como partieron. Lo que yo recuerdo es que en algún momento empecé a ver una especie de flamas o de llamas, como de fuego, que parecía salir de una zona. Me imagino que probablemente haya algún tipo de tesoro que puede estar resguardado en este lugar, buscándole una explicación lógica, ¿no? Porque ya saben que a veces este gas que sale, pues de pronto se combina con oxígeno y dicen que provoca este tipo de fuego fatuo, como es mencionado, y probablemente es lo que está viendo, porque yo sí vi en 2 ocasiones al menos una especie de llamas que desafortunadamente ni siquiera se alcanzaron a grabar con nuestro equipo, pero no solo eso, sino que había una mano también que está muy marcada en lo que era el baño, en la ventana del baño, que a mí me tomó por sorpresa porque parecía una mano pequeña en realidad, que cuando nosotros habíamos estado ahí, ya habíamos pasado, no lo habíamos notado hasta ese momento y se nos hizo muy extraño y muy curioso. Es inevitable no sentir miedo, pero a la vez estos altibajos, porque de repente empezaba la tensión, y empezaron a ocurrir cosas y no hallabas ni siquiera para dónde voltear, pero de repente, tranquilidad. Y yo me acuerdo que en lo personal la parte que más me daba esa sensación era la parte de la cocina justo para salir al patio. Bueno, las manifestaciones se hicieron un poquito más densas. En el momento en que Araceli tenía esta mesa y empezó a hacer esta sesión de espiritismo, la verdad es que ahí sí fue donde los nervios se nos pusieron de punta, la piel de gallina. Yo no sé en qué momento, pero parecía que el espíritu o los espíritus que estaban en esta casa, en esta propiedad, estaban entrando al cuerpo de Araceli. Y lo más curioso es que parecía que de pronto era un espíritu, el de la mamá, y de pronto cambiaba y ya era otra persona, y era la hija. Entonces era muy confuso para nosotros el seguir entendiendo o el tratar de entender en ese momento qué era lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Fue algo complejo, fue algo raro. Pero, bueno, ustedes pueden ver a Araceli, ¿no? Se transforma. Yo sé que hay muchísimos comentarios de la gente sobre esta parte de Araceli. Yo entiendo, unos estarán a favor, otros no creen, entonces cada quien tiene su opinión y es muy respetable lo que quieran pensar. Pero estar ahí al lado de Araceli y ver cómo se comportaba, a nosotros, créanme que sí nos ponía con los nervios de punta. No, no. ¿Qué ocurre? Se está recordando. ¿Crees? Sí. Fue muy fuerte la sesión. No. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No. Florinda. Las energías que se encuentran en este lugar, no quiero decir que son inofensivas, porque realmente no lo son. A las personas que tenemos el don o que tenemos algún vórtice de energía abierto, podemos hacer esto de retarlos, de cucarlos para que se manifiesten. Realmente quieren llamar nada más tu atención, quieren de alguna manera manifestar que ahí están en este lugar, pero si tú no los cucas y no los retan, no te van a hacer ningún daño, porque son de alguna manera inofensivos, pero te invito a que no los retes. Una de las formas en que Araceli trabaja es mediante la escritura, y es que
No es la primera vez que trabajo con ella y ya me había tocado, y por eso siempre tratamos de tener cerca algún tipo de papel, alguna libreta, con algún lápiz, con alguna pluma, lo que sea. Hay que tenerle cerca porque de pronto ella te pide, ¿no? Dentro de su trance, ella parece que te está pidiendo escribir, entonces debes tener todas estas cosas o estos elementos a la mano por si ella los necesitara. Así que lo que hicimos fue, en cuanto ella tuvo la necesidad de escribir dentro del trance, le pasamos una libreta para que empezara a escribir, y esto, bueno, pues parecía que nos hablaba de aquella época en las que vivieron estas personas o los integrantes de esta familia que pues culminaron o que acabaron con su vida. A mí algo que me impresionó bastante es que justamente estas palabras que había dicho Araceli guiaron hacia esta pared donde sacaron una prenda, un vestido que parecía de por lo menos 70, 80 años antes. Y creo que así como estaba eso, puede haber muchas más cosas. Esta parte de la mediunidad que manifiesta esta señora Araceli, que por cierto mis respetos, no es nada fácil, no es una actuación. Cuando tú te prestas como materia, no tienes control de tus movimientos, no tienes control de tus pensamientos, porque te estás dejando y te estás soltando para que esta persona o este espíritu entre en tu cuerpo. Ellos tienen la facilidad de volver al momento más trágico de su vida y sufrirlo como si fuera ahí, en ese mismo minuto, en ese mismo instante. Realmente yo veía a través de las imágenes como de su estómago, porque los espíritus entran por el ombligo, salía como una luz diferente y ella empezó a llorar de una manera muy, pero muy sensible, algo que conectaba, muy triste, porque se vio ahí en ese momento y fue, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué es lo que lleva a Florinda a estar atrapada en este lugar? Porque ella no decidió irse en ese momento, a ella le arrebataron la vida de una manera muy trágica. La mediunidad es uno de los dones más hermosos, pero también es uno de los más peligrosos que mi Padre Dios nos puede regalar. Durante este video, observaron algunas situaciones y fenómenos extraños que nosotros no logramos captar en ese momento. Muchas gracias por tu aportación y aquí los mostramos a continuación. Aquí fue donde vi una llama. Uy. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fueron ustedes? Aquí fue donde vi una llama. Uy. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fueron ustedes? Jugar con esto. Queremos que tenga un final. Jugar con esto. Queremos que tenga un final. El final fue hace muchos años. Definitivamente los espíritus que están atrapados en este lugar están confundidos, están en el tiempo sin tiempo, están en el sincrodestino. Y difícilmente ellos van a encontrar una luz que los guíe porque no saben ni para dónde ir. Esto pasa lamentablemente cuando la vida se les arrebata de una manera muy trágica y no hay quien los guíe a la luz. Yo espero estar muy pronto en este lugar. La verdad es que la casa Aramberri parece que guarda muchísimos misterios. A lo mejor me gustaría regresar en algún futuro, el volver a entrar a esta propiedad, el tratar de buscar más entidades, el ver qué tan frecuente podría ser si es que no va Araceli, una persona que pueda verlos. No sé, me gustaría a lo mejor hacer más estudios, me gustaría regresar quizá en algún momento a esta casa Aramberri. Y si a ustedes les gusta todo este tipo de cosas y están en Monterrey y tienen la oportunidad, bueno, pues igual visítenla y díganme si es que sintieron algo extraño, algo misterioso cuando ustedes se encontraron dentro de la casa Aramberri.